muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la segunda ley de Newton o la ley de la dinámica. Antes de eso debemos recordar que en los videos pasados estuvimos hablando de la primera ley de Newton, o también llamada la ley de inercia o del momento de conservación. Luego vamos a ver qué son los momentos. Ahora, cuando hablamos de la primera ley de Newton, que es la inercia, estábamos diciendo que el movimiento tenía que ser un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad no cambia en ningún momento, sea porque está quieto, que su velocidad sería cero, o sea porque se está moviendo pero no cambia su velocidad. Es decir, si la velocidad era 8 metros por segundo, pues se va a conservar la misma velocidad todo el tiempo. Mientras que cuando estamos hablando de la segunda ley de Newton, la ley de la dinámica, lo que está ocurriendo es que si un objeto arranca con una velocidad inicial, al cabo de cierto tiempo va a cambiar a una segunda velocidad, velocidad 1, o también, como lo hemos venido trabajando, como velocidad final. Es decir, hay un cambio de la velocidad. Recordemos que en los videos pasados decíamos que la fuerza neta que actuaba sobre un sistema, es decir, la sumatoria total de todas las fuerzas que actuaban sobre ese sistema, era igual a cero. ¿Por qué era igual a cero? Porque simplemente no había movimiento, o el movimiento era uniforme. Ahora, como estamos hablando de la segunda ley de Newton, estamos hablando que cambian las velocidades, entonces vamos a decir que la fuerza neta, vamos a colocar acá sin vector, que la fuerza neta que actúa sobre un sistema es igual a masa por la aceleración del sistema. Algunos dicen, o en los libros se enuncia, que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, y esto tiene todo el sentido. Si la aceleración aumenta, pues la fuerza aumenta. Si la fuerza aumenta, pues la aceleración también aumenta, si tenemos en cuenta que la masa la vamos a trabajar constante. Esta es la parte importante de esta temática. Fuerza es igual a masa por aceleración. En los videos pasados estuvimos hablando de un concepto muy importante, que era el de W, que era igual a masa por gravedad. Si lo viéramos desde el punto de vista de la segunda ley de Newton, si usted suelta un objeto de una masa determinada, él va a empezar a caer, es decir, va a empezar a moverse. Y en este caso solamente tendríamos una fuerza que sería una fuerza vertical. Si lo trazamos acá, sería una fuerza que va hacia acá, y notemos que en este caso nosotros recordamos que la gravedad es como una especie de aceleración, o sea que en este caso la fuerza de ese sistema sería igual a masa por aceleración, y aquí pues volvemos a ver que tiene sentido hablar de un movimiento acelerado. Entonces esta es como la parte introductoria de la segunda ley de Newton o ley de la dinámica. Recuerde, un objeto se mueve, cambia su velocidad, y si cambia su velocidad, estamos hablando de la segunda ley de Newton. Vamos a hacer un ejemplo muy similar a los que veníamos trabajando, pero esta vez aplicando la segunda ley de Newton e igualmente aplicando la primera ley de Newton. Vamos a empezar con este primer ejemplito. Dice, un objeto, una persona empuja a un cuerpo con una fuerza de 80 newtons y lo empuja durante un tiempo de 2 segundos. Nos piden determinar pues todos los componentes de esa fuerza, todos los componentes que actúan sobre este movimiento, y verificar que efectivamente sí se esté moviendo, porque si no se está moviendo pues tendríamos un problema. Entonces vamos a empezar a plantear cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese sistema. Tenemos una primera fuerza hacia acá, que es la fuerza que actúa sobre la persona que está empujando. Tenemos una segunda fuerza en contra, que es la fuerza de fricción. ¿Por qué sé? Porque nos están dando el coeficiente de fricción, una rugosidad. Como hay fricción, hay una fuerza normal hacia arriba, y como también tenemos el peso, entonces tenemos un peso W hacia abajo. En este caso vamos a ahorrarnos el diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama ya está listo. No es sino empezar a aplicar las fuerzas que actúan ahí. Lo primero, como siempre, es resolver los valores que ya conozco. W es igual a masa por gravedad. Sabemos que la masa es 5 kilogramos, la gravedad es 10, y esto nos daría 50. Y colocamos las respectivas unidades, 50 newtons. Entonces empezamos a plantear la suma de nuestras fuerzas. Entonces vamos primero con el eje Y. ¿Cuánto da la suma de las fuerzas en el eje Y? Entonces tenemos una fuerza normal hacia arriba, positivo, menos W que va hacia abajo. Y aquí lo importante,
Pregunta, ¿el objeto hacia dónde se supone que se está moviendo? Se supone que si está empujando, se está moviendo de manera horizontal, es decir, que si lo vemos desde arriba, en la parte vertical está completamente quieta. Entonces, como está quieto, se aplica la primera ley de Newton, es decir, la sumatoria de estas fuerzas es igual a 0. De aquí, pues podemos saber que N es igual a W, y ya sabíamos que W valía 50. Por lo tanto, la fuerza normal es igual a 50, y de esa manera sabemos que la fuerza es 50 newtons. Siempre que tengamos la normal y tengamos el coeficiente de fricción, es bueno hallar la fuerza de fricción. Vamos a decir que la fuerza de fricción es igual a 0,2 por 50. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción nos va a dar 2 por 5, 10. Entonces, esto nos va a dar 10 newtons. Y esta es la fuerza de fricción. Finalmente, vamos a verificar cuál es la aceleración. Entonces, en este caso, la sumatoria, vamos a colocar la sumatoria de fuerzas en el eje X, sería igual. La fuerza que viene hacia acá, que es de 80 newtons, menos la fuerza de fricción que va contra el movimiento, que sería 10. Ojo acá con esto, recordemos que esta va a ser nuestra fuerza neta, porque pues la otra nos dio 0. 80 menos 10 nos da 70. Ojo con esta parte. Si aquí nos hubiera dado negativo, como el cuerpo se está moviendo hacia acá y no se está alisando, significaría que la fuerza que él está utilizando no es suficiente para mover el bloque. Si por ejemplo nos hubieran dicho que la fuerza era, digamos, de 5 newtons, que la persona estaba empujando con una fuerza de 5 newtons, significa que no logró mover la caja. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, si aquí nos da positivo, podemos seguir con nuestro ejercicio, porque la aceleración no debe dar negativa, en este caso, salvo por dirección. No debe darnos negativa porque ella está aumentando su velocidad. Empezó en reposo y empieza a empujarla, o sea, la velocidad inicial es 0. Entonces, al empujarla, nos va a dar que esta es la fuerza neta que está actuando sobre este sistema. Ya teniendo esto, puedo aplicar la segunda ley de Newton. 70 es igual a masa por aceleración. Pero ¿cuál es la masa? La masa es 5 y la aceleración, pues esa es la que estoy tratando de hallar, 5A. Entonces este 5 lo paso a dividir, nos quedaría que 70 sobre 5 es igual a A. Y de aquí tendríamos que A es igual a 70 sobre 5. ¿Cuánto es 70 sobre 5? Entonces, quinta de 7, 1 y llevo 2. Quinta de 20, 4. O sea que 70 dividido 5 nos da 14. Es bueno que cuando hagan esto también lo verifiquen en las calculadoras por si de pronto hay algún error. 70 dividido 5 nos da 14. Efectivamente está bien hecho el ejercicio. Y recordemos que como son unidades de aceleración, entonces eso sería 14 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la parte que hay que tener cuidado. Los otros datos cinemáticos que nos pide que calculemos sería la velocidad inicial, ya la conocemos, que sería 0 metros por segundo. La velocidad final, recordemos que el objeto se está moviendo durante 2 segundos. Recordemos las fórmulas de cinemática, las que nos aprendimos. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final sería igual, la velocidad inicial es 0, entonces no la vamos a colocar. La aceleración es 14. ¿Y el tiempo? ¿Durante cuánto tiempo se movió? Durante 2 segundos. O sea que la velocidad final en este ejercicio sería 28 metros por segundo. O al cabo de 2 segundos, la velocidad que lleva este objeto es de 28 metros por segundo. Es decir, va un poquito rápido. Finalmente vamos a calcular la distancia, es decir, que él partió de acá y se movió hasta acá. ¿Cuál es la distancia que recorrió? En este caso, recordemos que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo, pues como es 0 no lo colocamos, más aceleración que ya sabemos que es 14, por el tiempo al cuadrado que nos dijeron que era 2, al cuadrado, y esto sobre 2. Entonces nos daría 14 multiplicado por 4 sobre 2. Y hacemos esta operación, entonces nos daría... Hacemos esto, lo pueden hacer en sus calculadoras, yo lo voy a hacer acá de manera inmediata, y esto nos daría 28 metros. Es decir, que la distancia que recorrió desde acá hasta acá fue un total de 28 metros. De esta manera hemos resuelto este ejercicio haciendo uso de la segunda ley de Newton. Vamos en el siguiente video, vamos a resolver otro ejercicio haciendo uso de la segunda ley de Newton, pero en un plano inclinado. Entonces espero pues que hayan entendido este video,
practíquenlo, que es supremamente importante, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.